El tema de hoy se llama el poder de sujetar. ¿Por qué? Porque el brazo de Dios es la obra de Dios a través de un hombre expandida. La mano de Dios es la obra de Dios obrando en mi vida. El brazo de Dios es la obra de Dios operando a través de mi vida. Y el dedo de Dios es el poder de sujetar. ¿Por qué yo le digo esto? Porque cuando usted hace así, los dedos son los que sujetan. Padre Cristo, este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Una vez más, venimos con una nueva entrega en este su canal Revelación y Poder en la plataforma de YouTube. Este es su hermano Juan Román. En el día de hoy vamos a hablar del poder de sujetar. Vamos a hablar del poder de sujetar porque la Biblia dice que Él sujetó todas las cosas debajo de vuestros pies, pero en Hebreos 2:5 en adelante dice que todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero en el fin de los tiempos, dice la Escritura que el Hijo mismo, refiriéndose a Cristo, la conciencia, se sujetará a quien le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea Dios de todos y en todos. El poder de sujetar. Nosotros tenemos un poder de sujetar y de tener todas las cosas por debajo de nuestros pies, ya que la humanidad que tiene la imagen y la semejanza de nuestro Creador es la humanidad terrestre. Hace un tiempo, cuando Dios nos creó allá en la eternidad, perdimos la semejanza, pero en el capítulo 5 Dios decreta y declara las generaciones de Adán, dando a entender que se recuperó el nivel de conciencia primario, o sea, el nivel de conciencia superior. Es como si Adán se hubiese arrepentido. Y dice, esta es la generación de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios creó varón y hembra. Entonces el día de hoy vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en el libro de Deuteronomio, Éxodo 31:18. Voy a leer esta escritura, no es el centro del tema que vamos a plantear en el día de hoy, pero la voy a leer como si fuese una introducción para darle a entender que en el libro de Romanos nuestro Señor dice que su eterno poder y su deidad ya se nos han hecho claramente visibles, ninguno de nosotros tenemos excusa. Y la palabra clave de ese texto que estoy diciendo es siendo entendida por medio de las cosas que están hechas. Entonces, este tema, el poder de sujetar, vamos a tomar ejemplos de cosas conocidas, como por ejemplo nuestro cuerpo. Usted sabe que Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se va a manifestar el brazo del Señor. Hay muchos textos que hablan, la mano del Señor está sobre mí, la mano del Señor tal cosa. Entonces, son términos que se utilizan para usted poder entender. Son términos metafóricos, para que usted pueda comprender lo invisible. Y vamos en este momento a leer ese capítulo 31, verso 18. Y me voy a centrar en dos palabras que vamos a leer en ese texto. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas. La palabra primeramente que vamos a tomar es del testimonio, dice. Agarré esa palabra, testimonio. Usted sabe que la Biblia dice que el testimonio de 2 o 3 personas es válido. El de uno no es válido. Dice, y dio en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra, escrita con el dedo de Dios. Amén. Bien. Tenemos algunos días y mucho tiempo diciendo que Dios en esencia es espíritu. O sea, Dios no tiene espíritu y Dios no es un espíritu. Dios es
en esencia espíritu. Entonces, ¿qué estamos dando a contar aquí a entender? Que está hablando que cuando Moisés viene del Sinaí, viene con 2 tablas de piedra. Usted sabe que la piedra que se utilizó en ese monte no fueron una piedra común. También dice que esas piedras eran las tablas del testimonio. Cuando habla del testimonio, no dice las tablas de los mandamientos, ni las tablas de la ley, sino del testimonio. Cuando alguien testifica, está dando a entender que si Dios escribió esas tablas con su dedo, aunque Dios no tiene dedo, porque un espíritu no tiene forma incorpóreo, pero se refiere a dedo porque hablamos ya hace un momento que las cosas invisibles de Él se van a entender por medio de las cosas que están hechas. Entonces, ¿qué quiere dar a entender esto aquí? Que si las tablas tienen el testimonio del gran yo soy, Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Entonces en esas 2 tablas venía el testimonio de quién es Dios. Pero dice que Él escribió con el dedo. Pasó un suceso que la quebró. Lo que me interesa en este tema de hoy no es que Él quebrara la tabla ni nada de eso. Lo que me interesa es que fueron escritas por el dedo de Dios. Ese es el tema o la palabra que me interesa principalmente en el día de hoy. ¿Por qué? Porque esas tablas iban a testificar de qué manera podíamos nosotros elevar nuestra conciencia al nivel donde estaba operando el Espíritu de Dios. Pero Él la quebró. Por esa razón, luego tuvo que venir nuestro hermano Jesús. Cristo descendió a este plano en el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué quiero yo explicar con esto? Vamos a leer un texto, que es el texto donde yo me voy a centrar en esta hora, en este día. Y está ese texto en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 19 al 20. Escuche bien lo que vamos a leer. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Jesús acaba de hacer un milagro. Y ese milagro que Él hizo, hubo una manifestación espiritual donde un demonio fue echado fuera. Los fariseos, movidos por la envidia, ven que Él ha hecho algo superior a lo que ellos están impuestos a hacer. Y lo que lo acusan de que Él echó este demonio por Beelzebú. Él le contesta y dice, bueno, yo lo eché por Beelzebú y usted y sus hijos, ¿por qué no lo echa? Porque ellos son vuestros jueces. Está hablando que parece que el comportamiento que tenían los hijos de los fariseos, de algunos fariseos, no era un comportamiento muy adecuado. Por esa razón Él dice, vuestros hijos serán vuestros jueces. Pero esa no es la parte que me interesa en el día de hoy. La parte más interesante en el día de hoy es que acabamos de leer en el libro de Éxodo que la tabla que Moisés, después de los 40 días cuando él descendió, eran las tablas del testimonio. Y lo más importante aún es que esas tablas fueran escritas por el dedo de Dios. Son tan importantes porque luego hubieron 2 tablas más, un tema que yo ya hice en este programa, hablando de las 2 tablas. La segunda tabla usted sabe que fue Moisés que la hizo y ahí se escribieron la ley de Moisés, como dice el Viejo Testamento. Entonces, ¿qué dice aquí? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué podemos entender en este caso aquí? Si las tablas que iban a testificar de quién es Dios fueron escritas por el dedo de Dios, aparece alguien que Juan 1, 18 y 19 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Moisés rompe la tabla del testimonio, ahora viene alguien
que tiene el testimonio no en tabla, sino en la tabla de su corazón, que es Jesús. Él dice que si por el dedo de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué es lo que está dando a entender? Que la tabla que se le entregan a Moisés tienen el testimonio de quién es Dios. En la quiebra, lo que entendemos entonces es que hay quebrarla, se perdió la esencia. Por eso luego, cuando él baja la primera vez, no se da cuenta que viene con gloria. Los que lo están esperando debajo del monte se estremecen y se tapan la cara. Una segunda vez él viene y se puso un velo. Pablo dice en 2 Corintios 3 que no fue muy franco, porque la segunda vez verdaderamente no traía gloria. Porque la segunda vez subió y fue el que escribió las tablas. Pero estas tablas traían el testimonio de quién es Dios y él la quebró. ¿Qué se perdió? La esencia neta del testimonio de cómo Dios se nos iba a revelar a nosotros. Luego ahora viene Jesús, que tiene la imagen misma de su sustancia, que es Cristo. Tiene la mentalidad de Cristo, tiene la conciencia de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la conciencia que Dios se creó a sí mismo para que dé a conocer quién Él es. En el caso de Moisés, la tabla iban a dar a conocer quién Él es. Él la quebró. Pero ahora, como dice en Jeremías 17, el pecado de Judá está escrito en la tabla del corazón de vosotros con cincel, con punta de diamante. Entonces, viene Jesús. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quiero que usted ponga mucha atención en esta parte que estamos hablando. Porque yo le dije a usted que cogiera una palabra clave, testimonio. Y también hay otra palabra clave, dedo de Dios. Como esencia espiritual que Dios es, Él no tiene dedo, pero sí. Mire lo que podemos hacer. Jesús echa un demonio afuera y movido por envidia, los fariseos lo están acusando que lo echó por Belcebú. Usted sabe que Belcebú es el príncipe de los infiernos, el príncipe de la potestad del aire, el señor de las moscas. Usted sabe que las moscas están donde están las cosas podridas, dando a entender que Belcebú es el que imita todos los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo entiendo eso? Porque Jesús es la máxima expresión, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ahí lo confunden o lo están acusando. Porque parece ser que también ellos hacían milagros pues, en el nombre de Baal Peor o de Baal Zebú, que era el dios de Cron que ellos adoraban los judíos antiguamente. Entonces, dice él, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, verdaderamente y ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Dando a entender entonces que el testimonio de Dios que venía en la tabla que Moisés quebró, por eso Juan se refiere que la ley vino por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Este Señor que está aquí es nuestro Señor Jesús. Está dando a entender que Él es el testimonio vivo. Por eso Él dice, si por el dedo de Dios yo eché fuera a los demonios, entonces ciertamente he llegado al reino de los cielos, porque el dedo de Dios fue aquel que escribió la tabla en el monte Sinaí, dando a entender este testimonio es verdadero, porque yo lo escribí con mis propios dedos. Aquí dice Jesús, yo por el dedo de Dios, dando a entender el testimonio vivo. Yo mismo venía en esas tablas y ahora estoy aquí presente. ¿Qué significa el dedo? El tema de hoy se llama el poder de sujetar. ¿Por qué? Porque el brazo de Dios es la obra de Dios a través de un hombre expandida. La mano de Dios es la obra de Dios obrando en mi vida. El brazo de Dios es la obra de Dios operando a través de mi vida. Y el dedo de Dios es el poder de sujetar. ¿Por qué yo le digo esto? Porque cuando usted hace así, los dedos son los que sujetan. Entonces, estamos hablando metafóricamente, parabólicamente, a nivel de refrán. Porque la Biblia dice en el Salmo 78, cuando yo abra mi boca, la abriré en parábola para hablarle cosas ocultas desde tiempos antiguos, las cuales nuestros padres nos enseñaron. Entonces, yo no puedo hablar
de parte de Dios si no hablo en misterio, si no hablo metafóricamente. Entonces el dedo de Dios me está dando a entender que es el poder de sujetar. Porque tú sujetas las cosas con los dedos. Por eso él dijo, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata, dando a entender si tú no lo sujetas. Si tú no sujetas al hombre fuerte, tú no puedes saquear sus bienes y echarlo fuera. Esa es la razón de que metafóricamente Dios está dando a entender que el poder de sujetar está en el dedo de Dios. Amén. Entonces, vamos a terminar. No vamos a hacer este video muy largo. Y vamos a leer una última cita bíblica que nos va a dar a entender que verdaderamente lo que Jesús está diciendo, que si por el dedo de Dios Él echa fuera los demonios, ha llegado el reino. Porque aquí me lo confirma una vez más. Dice en Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo haga. Ese es un ángel que le está diciendo a Juan. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces vamos a pararnos aquí antes de leer la última parte. Moisés trae el testimonio de quién yo soy el que soy. Quiebra las tablas. Esas tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Aparece un personaje llamado Jesús y él echa fuera un demonio. Por primera vez que se ve eso a ese nivel, y él dice que por el dedo de Dios lo echó fuera, dando a entender que el testimonio que venía en la tabla era hablando de él. Alábalo, que él está vivo. Eso es lo que está dando a entender. Pero aquí dice que Juan se le postra a un ángel. Y él dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces, en la tabla venía el testimonio productor de nuestro Dios. Pero en Jesús estaba el testimonio de nuestro Dios. Pero ahora le dice un ángel a Juan, yo soy consiervo tuyo y de todos los que guardan el testimonio de Jesús. O sea, en la tabla venía el testimonio del Señor. El Señor ahora testifica a través de Jesús. Y cuando nosotros nos parezcamos a Jesús también, testificamos de Dios. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso él dijo, hasta aquí Juan, se llegó la ley y también los profetas. No es que no haya profeta, es que se acabó estar anunciando, es que se acabó estar profetizando para el futuro. Es que llegó el momento de la manifestación. Paz de Cristo, mis hermanos, y hasta el próximo video. Bye bye.